En esta ocasión vamos a hablar de la genética microbiana. ¿Qué significa eso? Que todo lo que van a heredar un microorganismo, ya sea procariota o eucariota, deben ser viables. O sea, tienen que pasar a la descendencia la misma viabilidad, o sea, la misma calidad genética a generaciones posteriores. Entonces, ¿de qué se trata? Que la siguiente generación tiene que dar continuidad funcional. Sabemos entonces que los microorganismos se reproducen de manera sexual, que necesita otro microorganismo para hacer el intercambio genético, y la reproducción asexual, que no necesita otro microorganismo, y cuando reúnen todas las condiciones necesarias son capaces de reproducirse sin ningún inconveniente. Entonces, esto se trata de un proceso hereditario que tiene que haber una similitud biológica entre padres e hijos. Deben haber ese parentesco. El ADN y el ARN son entonces la base del material hereditario. Todos los organismos vivos son entonces portadores de una información codificada y tiene que haber de por medio una interacción con el medio ambiente, que esto puede activar, puede reprimir o puede cambiar el material genético. Entonces el medio ambiente puede alterar de cierta manera ese material. Y las bacterias específicamente poseen un genotipo que transmiten por herencia y un fenotipo que depende de las circunstancias en que le rodean. ¿Qué significa? Habla aquí de genotipo y fenotipo. Genotipo sería el material de ADN o ARN y el fenotipo sería lo que externamente se representa, o sea, sería por ejemplo la forma, el color y demás. Genotipo es lo que internamente tiene y fenotipo es lo que se ve a simple vista. Las bacterias entonces van a sufrir variaciones de dos tipos, fenotípicamente y genotípicamente hablando. Las fenotípicas van a ser las adaptaciones, por ejemplo, si en un medio ácido se pueden adaptar a una temperatura elevada, a una baja temperatura, y genotípicamente sería lo que puede sufrir internamente en su material genético. Las mutaciones podrían ser fenómenos de transferencia y demás. Entonces podrían ser fenotípicas y genotípicas los cambios. Bueno, y hablando entonces del genotipo al fenotipo. Dijimos que genotipo se trata de los genes, del material genético del ADN, de las proteínas, la estructura molecular, etc. Y el fenotipo sería la función. El fenotipo entonces se trata de los rasgos. En bacterias podrían ser la forma, la coloración, de cómo forman las colonias y demás. Genotípico es del material genético y fenotípico es de los rasgos. ¿Sí? El genotipo entonces es el conjunto de los caracteres genéticos de que la bacteria posee y ésta tiene que transferirla a su descendencia. La célula madre tiene que la inicial tiene que transferirla a las demás. Ese material hereditario se transmite de generación en generación y el fenotipo es el conjunto de caracteres manifestados por la interacción del genotipo y el medio ambiente. Quiere decir eso, lo que se ve externamente, por ejemplo, puede tener cierta forma, cierta coloración, etc. Estas variaciones fenotípicas o adaptaciones se producen por la presión ambiental sobre una bacteria, que no le va a afectar a su material genético, o sea, genotípicamente no se va a ver afectado. Va a afectar a toda esta población bacteriana, ya sea sometida a una temperatura elevada, por ejemplo, le va a afectar a todo. Entonces hay una modificación ambiental, pero esto puede ser reversible, o sea que puede volver a su estado normal. O sea, solamente a la parte fenotípica le afecta y a la parte genotípica no le afecta. Estas variaciones fenotípicas o adaptaciones no son hereditarias. ¿Por qué? Porque el material genético no se tocó. Pueden haber varios. Las morfológicas, por ejemplo, para aquellos bacilos que eran cortos e inmóviles se convierten en bacilos largos e inmóviles debido al agotamiento de nutrientes. Esto puede ser entonces un cambio fenotípico, ¿sí? La parte morfológica que le cambia entonces de tamaño en este caso.
Otro tipo puede ser la enzimática. Aquí algunas bacterias van a producir ciertas enzimas en presencia de determinados sustratos. Entonces también puede ser ese un cambio. Y las patogénicas, que hay ciertas bacterias que producen toxinas según el ambiente en el que crecen. Y por último, la sensibilidad a antibióticos, que hay bacterias que son sensibles a determinadas condiciones pero no lo serán en otras. Para algunos son sensibles y para otros no. Y ahora hablamos de la parte genotípica, las variaciones génicas. Todo lo que hablamos anteriormente eran las variaciones fenotípicas, ahora las genéticas. Bueno, sabemos que se trata del material genético que está formado por ADN, y este ADN conforma el genoma bacteriano, que también posee elementos extracromosómicos como plásmidos, transposones, integrones y demás. No vamos a entrar en eso. Pero la función específica del material genético sería la replicación, o sea, duplicar el material genético para una posterior herencia, y la expresión que determina la característica observable. ¿Cómo se expresa ese material genético? Se expresa a través de la transcripción, que sería la síntesis del ARN a partir de la información del ADN. ¿Cómo se produce esto? Una hebra de ADN le va a servir como molde para la síntesis del ARN, y luego la transcripción, que para iniciar esta transcripción debe unirse a la ARN polimerasa a la región promotora. Entonces, así sucesivamente puede producirse la transcripción del ADN. Y aquí se ve al ADN, este sería una de las hebras del ADN, y la de abajo sería la otra hebra del ADN. Entonces aquí está el ARN, y el ARN lo que hace es copiar, entre comillas, a una de las hebras del ADN. Entonces hace una secuencia de inicio y una secuencia de término. Entonces lee a través de 3 pares de bases. Se lee de esta manera: 3 pares de bases, y esto se le dice un codón. ¿Sí? Un codón es capaz de leer a 3 pares de veces al mismo tiempo. Entonces un codón va a leer a 3, otro codón va a leer a 3, y así sucesivamente. Y luego la traducción, que sería la lectura ya de cómo se lee entonces. Entonces se llama la traducción. Entonces el ADN en un principio va a sufrir una replicación. El ARN lo va a copiar y luego esto tiene que leerse, se le tiene que dar lectura y lo hace una proteína. ¿Sí? La replicación del ADN se transcribe a través del ARN, o sea, lo copia y debe ser traducida, debe ser leída entonces por una proteína. Y también hay algunas variaciones que pueden ser permanentes, como por ejemplo la mutación, que sería como un cambio hereditario en la secuencia de pares de base del ácido nucleico. Aquí ya el ADN sufre algún cambio, y esta mutación ya puede hacer que el material hereditario que contenga una bacteria la traspase a otra bacteria, ¿sí? Entonces esta cepa que lleva este tipo de cambio se lo llama mutante, y estas mutaciones pueden ser puntuales y suficientes para dar lugar a resistencia por el cambio de transducción de una proteína. Entonces, estos cambios pueden ser en el segmento del ADN o por sustitución de nucleótidos. Quiere decir que lo que debía entrar en un lugar no entra en ese sitio, entonces ocurre una mutación. Ejemplos de mutación: aquí tenemos una cadena de ADN normal, una de las hebras. Este sería entonces en forma normal. ¿Qué tipo de mutaciones puede ocurrir por cambio de base individual? ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de esta adenina entró una citosina. Entonces hay un cambio de base individual. Ese cambio puede ser un tipo de mutación. Por adición puede ser aquí que entró una guanina. Entonces por adición puede ser una mutación, o por supresión, que haya salido un par de bases de aquí. Entonces estos son los ejemplos de mutaciones: por cambio de base, por adición o por supresión. Bueno, y sabemos que las bacterias tienen que tener un nombre específico, entonces para ello está la taxonomía, que comprende 3 partes, que sería la clasificación, a donde le vamos a ordenar a este grupo por sus semejanzas o por su parentesco, y vamos a tener que darle un nombre. Para ello está la nomenclatura,
que aquí entonces se le asignan los nombres a los grupos taxonómicos de acuerdo a las normas establecidas. Por último, está la identificación, que es un proceso para determinar, según un aislamiento, a qué taxón va a pertenecer. Entonces, estos son los rangos taxonómicos, por ejemplo, de la Escherichia coli, que es una bacteria del reino Procariota, división Graciculates, en la clase Escotobacterias, orden Neobacteriales, familia Enterobacteriaceae, del género Escherichia, especie coli. Entonces se le nombra Escherichia coli a esta bacteria.